Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con... Celia Sutton. Bienvenidos en una semana más al programa. En el episodio de hoy, como ya les comentamos la semana pasada, vamos a hablar sobre neorrealismo italiano. Así es, el neorrealismo italiano es un movimiento cinematográfico, una corriente que surge sobre todo en los años de la Segunda Guerra Mundial y en tiempos de posguerra en Italia. Y es una corriente que sienta las bases para el cine en ese momento y tiene una influencia no solo en su país, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Y no solamente en esos años, porque incluso en la actualidad se siguen viendo rasgos neorrealistas en el cine, por ejemplo, mexicano o latinoamericano. Tiene una enorme repercusión en la historia del cine, ¿no? Así es, era justo lo que comentábamos antes de entrar al aire, cómo es que todas estas condiciones de estilo del neorrealismo trascendieron incluso hasta la actualidad y el cine latinoamericano, sobre todo el mexicano, se ha apropiado mucho de estas estructuras del estilo para contar sus propias historias. Así es, porque además siendo un cine, y ahorita vamos a ir entrando a sus características y sus temáticas, pero siendo un cine principalmente social, un cine del hombre común, centrado en sus problemáticas, en el cine de la calle y de poco presupuesto, creo que se adapta muy bien a la realidad latinoamericana o mexicana, o sea, se adapta perfecto a la problemática actual en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Así es, sobre todo porque sus bases se centran en un cine de denuncia, ¿no? Como tú dices, que nace al finales de la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, en Italia, durante el régimen fascista de Benito Mussolini, era sobre todo una forma de expresar la disidencia política. Entonces, al ser un cine altamente político, ahorita que en México y Latinoamérica pues de pronto está sufriendo con sus dirigentes, pues es una forma de agarrar estas herramientas para expresar también su disidencia contra lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestros países sobre todo. Y lo que pasa es que es un cine que intenta mostrar en pantalla el descontento social, las dificultades laborales, las crisis económicas, pero de la gente común y corriente. O sea, y entonces esa sensación política no es que se siente en el plano político, sino que se baja a la calle a ver ¿no? las penas y las dificultades de la gente. Los principales afectados. Sí, exacto. Entonces se siente muy personal y de pronto desgarrador, ¿no? O sea, te muestra una realidad desgarradora desde los escombros de la guerra, ¿no? Desde la necesaria reconstrucción pues, de la sociedad, sí, del tejido social de Italia y de Europa, que queda completamente devastado tras la guerra. También dando un poquito de contexto, durante el régimen de Benito Mussolini, Italia producía un montón de películas, ¿no? Pero eran películas que se inspiraban sobre todo, en parte, en las películas hollywoodenses, ¿no? De estas finales felices y películas muy fantasiosas fuera de la realidad del país en aquel momento, por una parte, y por otra parte se producía un cine propagandístico, ¿no? A favor siempre del régimen fascista y existía poca o nula libertad de expresión. Claro, el Duce, bueno, Mussolini, como le llamaban el Duce, quería hacer un cine que lo dejara él súper bien posicionado. Entonces, de hecho, crea Cinecittà, que son los estudios italianos que él promueve. Y que puso a su hijo, ¿no? De encargado de todo estudios. Y tienen enorme presupuesto, o sea, son grandes producciones en las que se hacen en sets cinematográficos con estas ideas de hacer cine de escape, que es un poco lo que decías, lo que estabas diciendo, o sea, un cine que evada la realidad, que le diera circo a la gente y entretenimiento y que no estuvieran enfocándose en el fascismo o en la represión en la que estaban sometidos, y ellos iban al cine a puro entretenimiento, era un cine de puro entretenimiento y diversión. Y pues es que estos dictadores saben el poder que tiene el cine para
influenciar a sus audiencias y, Ujú. y en cierta forma sí quería venderle, como comentamos, una realidad que no era la propia, como para plantearles el gusanito de que su gobierno estaba bien, que lo ha hecho también, por ejemplo, el dictador de Corea. No sé si hayan visto este docuserie en Netflix que se llama El Manual del Tirano, y justamente en el capítulo del dictador de Corea dicen cómo él se robó a un conocidísimo director de cine para que le dirigiera películas especiales para influir en la gente a la que dominaba, ¿no? Y pues eso mismo hizo Mussolini, pero ante él pues se opusieron de cierta forma los neorrealistas. El mismo Hitler, ¿no? Tenía su cine propagandístico con Leni Riefenstahl, Así ¿no? es. Que era, pues sí, es pintar la gloria de un país y una realidad que es súper exaltada y exagerada, pero sí, el cine es una herramienta súper poderosa para generar cambios en la mentalidad, para generar ideas, para influir en el imaginario colectivo. O sea, el cine tiene muchísimo poder en ese aspecto. Y si se sabe utilizar, creo que es pues un arma propagandística muy poderosa, ¿no? Así es. Entonces Mussolini, claro, Mussolini lo entendía y el cine que hacía era ese, ¿no? Un cine primero de evasión, de entretenimiento y sobre todo de enaltecer su figura todopoderosa, ¿no? Que era lo que quería mostrar. Entonces, los neorrealistas, y volviendo un poquito al movimiento, surgen como una contracorriente de este propio cine, ¿no? De hecho, el cine y los estudios Cinecittà fueron bombardeados durante la guerra y cuando cae Mussolini, viene una ocupación alemana de Italia que fue devastadora, como decíamos, es un cine que nace de esos escombros y contracorriente del cine que se hacía anteriormente, ¿no? Tratar de romper por completo con el cine italiano anterior a la guerra. Entonces, de pronto ante la falta de presupuesto, ante la falta de estudios, de los estudios Cinecittà, se dan cuenta los jóvenes directores de ese momento de que el cine puede también ser un reflejo de la realidad y puede ayudarles a expresar ese sentimiento de devastación, de tristeza, de falta de esperanza que se estaba viviendo tras la guerra. Y entonces salen a la calle con sus cámaras, como decimos, nada de presupuesto, a filmar al hombre común con historias sumamente sencillas, sin efectos especiales, no iluminaciones artificiales, con actores no profesionales, que ese es uno de los rasgos principales del neorrealismo. Y el guión era realmente sencillo, o sea, las historias son muy sencillas. El chiste era que diera lugar a la improvisación y a salir a la calle y a filmar, pues, parte de lo que se vivía al día a día, o sea, la cotidianidad de estos personajes inmersos en una realidad, pues, muy dura, ¿no? Que era tras la guerra, que se dio tras la guerra. La mayor parte de estos jóvenes directores que comentas formaban parte de la militancia del Partido Comunista y tenían estas ideas marxistas, Ujú. entonces creían en la dictadura del proletariado y justamente lo que hacen en su cine es darle voz a aquellos que siempre han estado silenciados, ¿no? Y a su dolor. Por ejemplo, como tú mencionas justamente, Roberto Rossellini, sus primeras películas las realizaba a partir de encuestas, ¿no? Encuestaba al pueblo, su sentir, y a partir de ahí iba construyendo un guión con un grupo de guionistas, entre ellos el mismo Federico Fellini, ¿no? Que después pasaría de ser de periodista a guionista y posteriormente director de cine. Entonces, a través de estas encuestas, entrevistaban a la gente de escasos recursos para saber cuál era su vida, de forma que pudieran ser lo más fieles a la realidad posible. Escribían el guión y también les preguntaban cómo debería de seguir la historia, cuál debería de ser el desenlace o los desenlaces posibles, y a partir de ahí construían una historia y justamente estas mismas personas a las que entrevistaban llegaban a formar parte de la misma película interpretándose a sí mismos. Y eso es lo interesante, que vemos a la gente, o sea, no son actores, es la misma gente la que interpreta estos papeles, dándole un verismo a la historia, dándole una sensación de veracidad, de realismo,
porque los estamos viendo en su entorno, en su problemática, en su sufrimiento. Entonces es realmente conmovedor y muy interesante, pero aparte desgarrador, porque nunca dan pie a un final feliz. O sea, el neorrealismo no tiene finales felices porque más bien es un final con moraleja o un final como haciendo reflexionar al espectador, como un final que deja una lección moral, pero como es la realidad y era lo que se estaba viendo, no hay lugar para la esperanza en muchas de las películas, ¿no? O sea, es desgarradora esa realidad. Se marca sobre todo situaciones de desempleo, situaciones de crisis laborales, económicas, de mercado negro, por ejemplo. La pobre gente en ciertas situaciones de injusticia, ¿no? En huelgas, en injusticias laborales que no tienen forma de salir adelante por todo el sistema que tienen encima de ellos, ¿no? Así es, de hambruna, de falta de techo, de no tener un lugar donde vivir, de soledad, de pérdida de la familia en la guerra y la orfandad es otro de los temas que Sí, suele tocar. Y justamente como comentas, y me viene mucho a la mente, todas estas películas son trágicas, son muy trágicas y los finales siempre son pesarosos, son oscuros. Y aquella película que suele tener un final feliz, el final feliz como que te deja un sabor amargo en la boca, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, por ejemplo, esta película de Vittorio De Sica que se llama Un milagro en Milán. Es una película que de pronto parece ser muy muy positiva positiva, sí. y rayar bastante con el tema neorrealista, pero lo que cuenta debajo de todas esas capas es muy, muy trágico, ¿no? Y al final te digo, te deja un sabor así amargo en la boca. Sí, y además es que ahí Vittorio de Sica ya está empezando a cambiar un poco. Lo que pasa es que el neorrealismo también no podía continuar más tiempo de lo que duró, ¿no? Tenía un. Ujú. Sí, duró cerca de, si acaso, una década, ¿no? Del 46 al 56, Sí, por ahí. igual y hasta menos, así con las bases así estrictas, rígidas del neorrealismo, pues pueden ser menos años. Lo que pasa es que esa misma temática empezó a cansar y el público al principio fue muy novedoso y además estaban alzando la voz por ellos, pero de pronto se cansaron de ver su misma realidad, lo que vivían día a día, su misma pesadumbre, trasladarla al cine y entonces ir a las salas a encontrarse con lo mismo que estaban viviendo resultaba muy doloroso. Entonces de pronto empezaron a pedir un cambio o otras historias y estos mismos directores neorrealistas le dieron un cierto giro o empezaron a volcarse más hacia un estilo más autoral y irse a otro tipo de cine un poco más personal y con rasgos no realistas, pero sí le empezaron a dar la vuelta un poco a eso y a cada uno diferenciarse de los otros, ¿no? Encontrar su propio lenguaje y su propio lugar en la historia del cine. O sea, no. Pero cuando empezó el neorrealismo y que todos coincidían en rasgos, pues ni siquiera hay ese optimismo de Milagro en Milán. O sea, Sí, es más desgarrador, es un cine devastador y que poco a poco irá girando a otros lados. El melodrama, por ejemplo, que ya vemos en Bellísima de Visconti, ya es muy distinto a lo que vemos con las primeras de Visconti, que son, pues no tan melodramáticas, sino más bien realistas y más, pues desgarradoras en el sentido de lo social, de un cine más social, ¿no? Que claro que Bellísima también está mostrando una realidad, pero ya se va más hacia el melodrama y luego Visconti tomará otros caminos y otros rumbos completamente distintos en su cine posterior. Y si hablamos de Visconti, él fue, de hecho, el director que casi inaugura la corriente neorrealista con su película Obsesión, que está basada en el cartero llama Dos veces, pero ya ahí se están sentando las bases. De hecho, esa película fue prohibida por Mussolini en 1943 porque no le gustó cómo retrataba la sociedad y la realidad social, el tejido social que representa en la película. A Mussolini no le pareció adecuado y la prohibieron. Pero entonces ahí es donde se empieza a gestar una forma distinta de ver el cine y de las posibilidades que tiene el cine para reflejar esta realidad, ¿no? Con este verismo y con esta influencia del cinema verité
y con todo lo que se había usado del documental, porque si hablamos estrictamente, bueno, el neorrealismo tiene rasgos muy documentalistas, o sea, podemos hablar que se sale Visconti a filmar a la gente o se salen estos directores a filmar a la gente en su entorno natural, ¿no? En su entorno. Más sin embargo, como que la más representativa del momento fue justamente Roma Città Aperta De de... Rossellini, de Roberto Rossellini, claro. Así es. Justamente basó el guión de esta película en anécdotas que había estado recolectando de las mismas personas que habían formado parte de la resistencia. Le contaban las anécdotas de sus planes y él fue generando el guión. Y a partir de ahí grabó Roma, Ciudad Abierta, en los mismos escenarios donde se llevaron a cabo estas anécdotas. Sí, y Roma Ciudad Abierta es una de las películas que más impactaron en la escena del cine mundial, que hasta hoy es una película realmente desgarradora, impactante, con una actuación impresionante de Anna Magnani, que hace de una madre, y aparte, algo muy interesante del neorrealismo y que es uno de sus principales rasgos, es que utiliza a las mujeres y a los niños como este elemento catalizador de emociones, ¿no? Como este elemento conmovedor. Son casi como la conciencia moral, como la conciencia ética de estas películas. Los niños, sobre todo, como estos seres inocentes que son víctimas de la guerra, víctimas de las circunstancias y que tienen que probar una madurez, tienen que crecer antes de tiempo y ser más grandes de lo que su edad implica y tienen que ser comprensivos con los padres, por ejemplo. Se me viene a la mente Bruno de Ladrón de Bicicletas, ¿no? O sea, tiene Ujú. que apoyar al papá, tiene que buscar esta bicicleta a como del lugar porque sabe el peso que tiene una bicicleta en su realidad familiar y en su situación laboral y económica, pero es un niño que comprende, que ve, que observa, que calla, que suprime sus necesidades incluso de ir al baño o de comer por las necesidades del papá, de encontrar la bicicleta. Entonces, un niño que tiene que dejar de ser niño por un momento o por estos momentos porque no puede ser niño, es una realidad que no les permite a los niños ser niños como tal, sino tienen que crecer antes de tiempo y tienen que mostrar una madurez que no tendrían por qué tener, pero la guerra misma les ha quitado les ha quitado su infancia, ¿no? Entonces los niños son este arquetipo que está en todas las películas y si estábamos hablando de Roma Ciudad Abierta, pues la realidad que vive este grupo de niños que se acompañan entre sí, pero que les toca ver muchas tragedias, ¿no? O sea, Incluso hasta convertirse en parte de la resistencia, ¿no? En una uh-huh, división de guerrilleros independiente formada de puros de niños. niños y que no tienen la edad para eso, pero tienen que participar casi pues... Y que es algo que ni siquiera se les pide, ¿no? Es algo que ellos toman por iniciativa propia y muy aparte de los adultos y hasta en secreto. Uh-huh. No, y que tienen que cumplir también, digo, no se les pide, pero por ejemplo, ahí la madre, esta Magnani, sí le pide a su hijo que vaya a entregar algo al sacerdote, o sea, como que tienen que participar, no les queda de otra de pronto, ¿no? Y Ujú. finalmente creo que los niños dan pues esa nota de esperanza que falta en el cine neorrealista, que de pronto no está, pero al estar ellos presentes, pues te habla de un futuro, ¿no? Y de una reconstrucción que tendrá que ser, ¿no? O sea, que no hay mucha esperanza y que los finales no son siempre felices, pero al estar los niños presentes hay pues un dejo de esperanza, de vislumbrar un poco hacia el futuro y que pues esos niños crecerán y serán los hombres de ese mañana, ¿no? Que por eso siempre están presentes, ¿no? Es como pues suavizar un poco la situación a partir de los niños, ¿no? Son ese elemento conmovedor de todas las películas, sobre todo Ladrón de Bicicletas, de Roma Ciudad Abierta, que el final tiene a estos niños caminando todos unidos en grupo, acompañándose en su dolor porque acaban de ser testigos de una desgracia terrible, pero van caminando todos juntos y creo que ese es un lado pues esperanzador del cine neorrealista, ¿no? Y es parte como también de la moraleja Ujú. del cine, de entre las muchas que maneja, que el pueblo tiene que mantenerse unido. Porque te muestra al ser social, ¿no? Al hombre en su red de apoyo siempre, ¿no? Sabemos cómo son parte de una colectividad, o sea, no están solos, tienen que participar. Digo, en Ladrón de Bicicletas primero se apoya de todos sus amigos, de la gente que lo puede ayudar a buscar la bicicleta. Este hombre que le acaban de robar su instrumento de trabajo con el que pensaba llevar
de comer a su casa. Entonces, la bicicleta es un elemento pues muy sencillo, muy insignificante en cualquier otra historia. En esta historia es Es fundamental. es crucial porque es su forma de llevar comida a la mesa, ¿no? Ese es el elemento que los puede sacar adelante, una insignificante bicicleta, o sea, que podría ser para cualquier otra persona, algo sin tanta importancia, pero la bicicleta adquiere un peso y una importancia crucial en el ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica. Y bueno, ahí la red de apoyo y de los amigos que en un principio lo ayudan a buscarla, es esa colectividad de la que se habla en el neorrealismo, porque es un hombre en su entorno social, en su colectividad, y él solito es el ejemplo de todo lo que está sucediendo en esa realidad, ¿no? Te sirve de ejemplo de todo lo que están viviendo todos los demás. Por eso es un cine que puede reflejar a todos los espectadores y reflejar en ese momento a, a los espectadores que iban al cine a verlo, no sé, verse identificados con los personajes. Sí. Ahorita se me viene a la mente algo. Comentábamos la otra vez con un grupo de personas Ujú. sobre el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo y todo este asunto que ocurrió entre Marisela y su yerno que asesinó a su hija. Y justamente comentábamos lo horrible de esta historia, ¿no? De la vida real, donde la policía no encuentra al hombre y Marisela es capaz de encontrarlo una y otra y otra y otra vez. O sea, la ineptitud ahí de las autoridades. Ujú. Y siempre que lo encuentra la policía lo vuelve a perder. Y una persona ahí en la mesa comentó, creo que hubiera sido más fácil que Marisela una de esas veces que lo encontrara tomara justicia por mano, por su propia mano, ¿no? Y justamente recuerdo haber comentado que si ella hubiera tomado justicia por su propia mano, a ella la hubieran agarrado las autoridades en un chas. Ujú. Así es. Y justamente eso pasa en Ladrón de Bicicletas, ¿no? A él le roban la bicicleta y nunca son capaces de encontrar al ladrón, nunca son capaces de regresarle su bicicleta, pero justamente cuando él decide romper esta barrera, ¿no? Y romper esta cuestión moral, Ujú. y decir, no, pues sabes qué, yo voy a tomar justicia por mi propia mano, a él le va pésimo, Sí, no, y pésimo. a él lo más crudo de ese momento es que el hijo está siendo testigo de eso, Está así, ¿no? sí, el ejemplo que El le está ejemplo, dando. y no sé, esa caída del pedestal de este padre, porque el niño lo ve y está completamente desolado de ver a su papá en esa necesidad de robar una bicicleta porque ya no tiene otra salida. Es que lo que pasa es que el neorrealismo te presenta una realidad sin salida, o sea, una situación que no le da salida y no le da tregua a sus personajes, o sea, no tienen te muestra, por ejemplo, el mercado de mercado negro de bicicletas con miles de piezas, todas las bicicletas ya pues desbaratadas, ¿no? Y vendiéndolas en piezas. En la calle vemos 1 millón de bicicletas, pero él solo necesita la suya. Y en ese mundo de bicicletas, ¿cómo va a encontrarla? ¿No? Y entonces te muestra también al que se la robó en su situación, en su realidad, con su gente de apoyo cuando salen a defenderlo y nos damos cuenta que este hombre no tiene salida, no va a poder encontrar su bicicleta y no hay tregua, no hay salida, no hay final feliz. Entonces, sabemos que va a estar orillado a tener que robar una bicicleta porque se nos viene anticipando eso poco a poco, o sea, lo vamos viendo, pero lo desgarrador es que tiene que hacerlo y su hijo se da cuenta y lo ve. Y entonces el niño, ahí es donde te digo que los niños de pronto tienen que actuar muy adelantados a su edad y el niño como que casi lo perdona, lo comprende, le da la mano entre lágrimas y así termina. Y la película es pues ese apoyo incondicional de un hijo que a pesar de ver a su papá caer, está dispuesto a darle la mano una vez más, ¿no? Y es, Ujú. híjole, es un final que te simbra las entrañas porque el niño está dispuesto, perdón, o sea, es su hijo, ¿no? Entonces le da la mano al padre y es durísimo, durísimo. Y otra de las películas que nos hace enfrentarnos a las realidades de estos niños desamparados en un periodo total de inestabilidad política, económica y social de la posguerra italiana es
Limpiabotas, Los limpiabotas. también de Vittorio De Sica, que es, esa película es tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia, y la tragedia culminante es horrible, ¿no? La final. Y es igualmente desoladora y de cierta forma yo no sé por qué también me trae a la mente la película de... Y tu mamá también, de cierta forma, no sé, como que me la trae de dos amigos que comparten un sueño, pero por más que intentan mantenerse unidos, el destino los va separando y separando y separando hasta que la ruptura es irreversible. Sí, sí, es durísima. Y de lo que estás diciendo de estos niños también, como que en la calle tratando de librar y salir adelante y, pues no sé, enfrentar su propio destino, está Alemania Año Cero también, de Rossellini, que esa la filma en Berlín y es un niño alemán de 11 años que tiene que salir a traer comida para... No, no hay quien trabaje, su papá está postrado, está enfermo, no puede salir a trabajar. Su hermano, que había estado participando con los alemanes en la guerra, está escondido en la casa, no puede salir. Y este niño de 11 años tiene a su cargo el llevar comida a su casa, ¿no? Para toda la familia. Entonces lo vemos lidiar con mercado negro, lo vemos súper expuesto durmiendo de pronto en la calle, expuesto a muchísimos peligros, jugando con otros niños en los escombros de edificios derrumbados, o sea, estos niños que tienen que jugar de plano en los escombros porque esos ratos que tienen para poder seguir siendo niños, o sea, para perpetuar tantito su infancia, pues tiene que ser en las piedras, en las ruinas de los edificios que han sido derrumbados. Entonces es una realidad que te golpea de pronto y es durísima. Y este niño, pues vemos que se le empiezan a agotar las posibilidades, empieza a ser mal influenciado por sus maestros, o sea, está expuesto a los adultos a una edad que todavía no sabe distinguir qué debe de hacer o qué no, qué le conviene hacer o qué no, y resulta que pues empieza a tomar malas decisiones a los 11 años, ¿no? Y es un niño súper inteligente, súper movido, súper astuto, pero aún así, pues su realidad se lo termina comiendo, o sea, su realidad lo destroza, ¿no? ¿La Sí, a viste? mí me encanta Alemania Año Cero, Es buenísima, que me parece que cuando se estrenó sí la consideraron un poco más desafortunada en comparación, por ejemplo, con Roma Ciudad Abierta, como por el hecho de que Rossellini era extranjero y cuando llegó a poner sus encuestas como que no, los críticos creyeron que no había retratado tan fielmente la realidad alemana Ujú. en Berlín. Pero a mí me encanta. Alemania Año Cero me gusta mucho. Sí, a mí me encanta. Y yo creo que se pone aquí, justo en esa película, en los pies o en la carne de este niño. O sea, aquí sí vemos desde el punto de vista de este niño o sea, todo lo que está viviendo es desde su mirada. Entonces es durísimo. Y vemos que ahí la desesperanza se hace mayor, ¿no? O sea, este niño que en sus otras películas son este elemento esperanzador de vista hacia el futuro, en Alemania Año Cero te muestra que para ciertos niños ya no hay futuro. O sea, y este niño ya no puede regresar el tiempo de algo que hace en la película, para no contarles todo, pero algo que él se ve obligado a hacer en la película, ya no hay vuelta o sea, ya no puede deshacer lo que hace. Entonces se ve de pronto sin esperanza, sin soluciones hacia el futuro y termina de una forma trágica y desgarradora. Así es. Otra muy representativa del neorrealismo italiano es La Terra Tembra de Luchino Visconti, que justamente estos tres directores fueron los exponentes del neorrealismo italiano, ¿no? Visconti, Rossellini y Vittorio De Sica. Así No es. sé si viste La Terra Tembra. Supongo que sí, obviamente, porque ya habíamos hablado en un podcast, mencionado un poquito de la película. Sí. Pero nuevamente nos vemos en una realidad, ¿no? De este pueblo en Sicilia, de una familia donde el sustento principal es la pesca, ¿no? Pero que se ven
envueltos por un mercado que se los traga y que a pesar de su trabajo duro les pagan una mugre por lo que pescan y por su trabajo y por su esfuerzo diario, ¿no? Y vemos a este chico que pone en riesgo la pobre economía de su familia por este sueño, esta idealización de romper con estas reglas del comercio. Y es nuevamente dolorosa porque una vez más no le da tregua a este personaje. Y nuevamente la moraleja es el pueblo tiene que mantenerse unido porque nadie cree en sus sueños y lo dejan prácticamente solo enfrentarse a contra este titán enorme que es el comercio o el mercado. Y pues solo no puede con una carga tan enorme. Sí, y es que es muy interesante eso que dices porque todas estas historias enormes que se hacían antes del neorrealismo, estas gestas heroicas donde los personajes son grandes héroes, aquí es un cambio radical porque los héroes o los personajes que son los protagónicos y que tienen todo el peso de la historia son seres comunes y corrientes sin atributos específicos de un héroe. Entonces, de pronto, con sus pocas herramientas, con sus pocos recursos, tienen que enfrentar a enormes gigantes. O sea, entonces vemos a seres comunes y corrientes con todas sus debilidades, con una situación súper desventajosa, enfrentando injusticias sociales, enfrentando el hambre, enfrentando, no sé, la pérdida del trabajo, o sea, cosas pues muy fuertes, pero son seres comunes y corrientes que tienen que sacar esa fortaleza, pero de sus entrañas casi, ¿no? Entonces, pues muy fuerte. Entonces, pues sí, esa la tierra tembla es eso, ¿no? Ese ser común y corriente enfrentándose a todos los demás, ¿no? Así es, a todos y nadie confía en él. Y al final, pues, ¿qué te digo? Pierde obviamente y pues se lleva ahora sí que el rencor de los demás, ¿no? Por llevarlos a la ruina, Así es. o al menos de algunos. Y lo más triste de todo es que pues tiene que aceptar que el mundo, sí, esto es muy triste, ¿no? Que tiene que aceptar que el mundo es así y que no puede hacer nada para cambiarlo y pues a unírseles nuevamente. Y eso, oh, es desgarrador eso. Sí, sí pues es reconocer la realidad y otra vez la falta de esperanzas, ¿no? De que uno solo no puede controlar el mundo, ¿no? Por eso justamente Milagro a Milano, cuando la vi yo sí me pareció, después de tanta pesadumbre, sí me pareció un poco como que te quita un peso de encima, pero a la vez, cuando la piensas un poco mejor, oh, la carga incluso es hasta más pesada. No, sigue siendo muy triste, muy melancólica y todo, pero claro que empiezan a meter un poquito, a suavizar un poco esos mensajes tan crudos de la guerra y posguerra, y entonces si empiezan a pasar los años y tienen que ir suavizando y tienen que ir metiendo elementos un poco más optimistas, ¿no? Y un poco, no empiezan a romper con tanto realismo, empiezan a poner ciertos elementos casi, no sé, Fantasiosos, fantasiosos, de realismo mágico de casi realismo incluso, mágico, así ¿no? O sea, es. es un poco donde vuelan y cosas así, ¿no? Es muy bonita, pero sí, sí es igual melancólica y triste de pronto, ¿no? Y aparte La creo que, que más, que ibas a mencionar otra película. sí, a mí la que más una de las películas que más me rompe el corazón es Humberto de Humberto Vittorio De de Victoria Sica, Sica. que aquí, bueno, el elemento niño no está, pero está un elemento conmovedor, o sea, catalizador también de emociones que te hace el corazón chiquito, que es un perro. Sí, aquí el compañero fiel con el que todo el tiempo sale el personaje, que es una persona mayor, es un señor mayor, está acompañado de su fiel perro todo el tiempo y es un amor y es una, no sé, es una compañía incondicional este perro al que adora y quiere, pero su situación económica y este señor que ya no gana dinero y que ya no tiene para pagar la renta y de pronto se ve que ya no puede seguir pagando el piso en donde vive y se va a tener que quedar casi en la calle y su realidad se le empieza a cerrar, su futuro se le empieza a hacer muy incierto y de pronto ya no sabe para dónde seguir y además tiene este compañero fiel que es este perro y entonces las decisiones que empieza a tomar este señor o la desesperación lo lleva a tomar ciertas pues determinaciones sobre su vida que son muy muy fuertes y está ahí el perro todo el tiempo como testigo, como compañía
y también como, pues, como parte de estas últimas decisiones de la película. Entonces es fuertísima, ¿no? Es durísima. Sí, así es. Y es imposible que no se te ablande el corazón cuando sale un perrito, o sea, un animalito y Sí, es parte de sí. los protagonistas en una película. Sí, no, y este personaje también de este señor mayor es entrañable, nos hace sentir lo que él está sintiendo cuando no sabe dónde va a pasar la noche, cuando no tiene comida para darle tampoco al perro, o sea, no, cuando tiene de pronto, ay, hay una escena que él tiene que pedir, que piensa que va a pedir limosna, o sea, se va a la calle y se ve orillado a eso y no tiene, o sea, te habla como también la dignidad de este personaje que no tiene el valor de ponerse a pedir limosna, no va, no, se siente él muy mal con él mismo por hacer esto. Y tiene entonces al perrito con el sombrero parado, así el perrito en sus dos patitas, con el sombrero en el hocico, así deteniéndolo, como pidiendo limosna, y él extendiendo la mano, y ya que le van a dar una moneda, o sea, porque pasa alguien y quita la mano, no puede recibir la moneda porque no está en él tener que pedir, o sea, se siente muy mal con él mismo y entonces retira la mano y entonces ya no recibe la moneda, ¿no? Entonces la persona que le iba a dar se saca de onda y se sigue caminando, hasta se molesta, pero él no está listo para eso, entonces empieza a ver qué otras opciones tiene y las opciones que le quedan pues son trágicas y desgarradoras, es durísima. Y pues creo justamente ahora que me decías que también el público ya se estaba cansando un poco de Ujú. tanta tragedia. De tanta miseria y tanto dolor, claro. Sí, sobre todo yo creo que sí llega un punto en que se cansaron dicen, pues yo ya lo estoy viendo en mi casa y luego vengo a reafirmarlo aquí en el cine, pues sí puede ser un poco agobiante. Al principio, sobre todo por cuestión militancia, creo que fue el boom, ¿no? Y aparte por la novedad de Ujú. sentirse representados en pantalla. Pero creo que también una de las principales razones por las que el neorrealismo italiano tuvo que encontrar fin fueron también políticas, ¿no? El mismo partido demócrata dijo, esto no nos está pintando muy bien como que en relaciones internacionales y esto tiene que acabar. Y ellos mismos pedían ya el fin del neorrealismo italiano para no pintar una Italia pobre, pesarosa, con hambruna. Y de ahí mismo tuvo que encontrar un final y darle paso a un nuevo cine que ya hablaba más sobre las clases sociales de alto estrato, ¿no? De alto estrato social. O en los mismos neorrealistas que empiezan a cambiar de estilo, también representar un poco la reconstrucción, o sea, con Ujú. miras al futuro y a la reconstrucción y a no seguir estando o regodeándose en esta situación de miseria y de injusticia y de crisis, sino más bien en esta reconstrucción del tejido social, del tejido de lo laboral, de todo esto, y entonces empieza a ver ese cambio y empieza a ver ese giro, y además cada uno de ellos decide irse por un lado distinto, empiezan a cambiar, empiezan a reforzar su propio estilo cinematográfico, ¿no? Pero claro que el neorrealismo tiene un alcance, y es lo que decíamos, por ejemplo, el mismo Luis Buñuel, que viene a México, Filma Los pues trae una Olvidados. estética, claro, entonces Los Olvidados es una película completamente influenciada por el neorrealismo, porque trae toda esa estética filmada en blanco y negro, con actores no profesionales, en las calles, sale a la calle con la cámara a filmar con poco presupuesto, se mete a las casas a mostrarnos cómo duermen, cómo comen, cómo viven, o sea, con las, no sé, las injusticias o pues la violencia que se vive, los niños en la calle y la violencia que estos niños reciben o que están viviendo, pues es una herencia literal del neorrealismo y no solo en México con Los Olvidados de Luis Buñuel, pero también el nuevo cine brasileño, el nuevo cine en Cuba, por ejemplo. Los años 60, 70 son un reflejo claro de lo que es este nuevo cine argentino, nuevo cine cubano, nuevo cine brasileño. Todos estos cines que se hacen en esos años tienen una influencia neorrealista, por supuesto. Y justamente con Luis Buñuel, ya lo hemos comentado, creo que para México encontrarse con su realidad en pantalla fielmente retratada, sí fue un choque enorme, ¿no? Y la reacción fue completamente Ujú. negativa. Y justamente la semana pasada, Diego nos comentaba cómo algunos críticos consideraban a Kelly Reichardt también como una
tal vez no una directora neorrealista, pero sí que con cierta inspiración en el movimiento, porque lleva la cámara hacia lugares que normalmente no vemos en Estados Unidos, hacia esta región de Oregon del noreste americano que nos comentaba Diego, y a personas que Estados Unidos casi pareciera que quiere esconder, ¿no? A los menos favorecidos, a los marginados, a los que su realidad No no checa es con el sueño con el americano, sí. sueño americano, claro que no. Sí, por supuesto que no. Entonces, sí, el alcance del neorrealismo, más allá de los, digo, de lo que duró en Italia, que fueron estos años de los que ya hemos estado hablando, o estas películas que son pues las más icónicas de esta corriente, pero sí tuvo una influencia en todo el mundo. O sea, y se siguió usando esa estética, esa forma de filmar, con historias sencillas. ¿Sabes qué daba pie mucho? Y a Rossellini pues se lo reclamaban o se lo criticaban, daba pie mucho a la improvisación, porque como eran guiones sencillos y estaba filmando gente común y corriente y estaba en la calle, pues de pronto le decían, es que tú no tienes guión, estás filmando sin guión y no hay nada preparado y entonces es todo como vaya quedando. Y él decía, no, es que yo estoy dando lugar a filmar pues lo que está aconteciendo con un guión y una historia sencilla y poco diálogo, pero sí, sí hay mucho pie a la improvisación y él decía que esa era pues gran parte del atractivo de estas películas, ese lugar a la improvisación y a ver lo que está sucediendo realmente en las calles o con esta gente. Pues sí, fue una maestría enorme la que realizaron al llevar varias técnicas del documental a la ficción y lo hicieron impresionante. Y era necesario, fue un estilo cinematográfico que fue necesario y prescindible para el ambiente político que estaban viviendo en Italia en aquellos momentos. Y pues sí nos faltó, si acaso, mencionar algunas películas que quedaron un poco como al margen del final de este periodo, como La Estrada de Ay, Fellini, sí, que a mí el es personaje de increíble, Gelson sí, Mina me es parece increíble. súper tierno, No, a mí también me encanta. y en la que participa un mexicano, ¿no? Este Anthony Quinn como Zampano. Ay, es increíble esa película, a mí también me encanta. Y Fellini sí es como considerado como, digo, y sobre todo en su primera etapa, como neorrealista tardío casi, ¿no? O sea, como que llega un poco tarde al movimiento, pero que sí tiene esos rasgos, algunos rasgos estéticos, y ya luego se separa por completo, ¿no? Pero sí, Fellini, La Estrada y Y Vitelloni justamente se ve la reconstrucción que tú dices, ¿no? Siempre estamos en una Italia en vías de desarrollo, siempre ese es el fondo de Vitelloni. Y justamente este chico protagonista, que es también en su momento de infancia, fue protagonista de Limpiabotas, de Vittorio da Sica, ahora así es. protagonista de y Vitelloni. Él busca salirse de ese pueblo, ¿no? También, y dejar de lado a sus amigos holgazanes para ponerse a hacer algo de su vida y dejar Rimini para mudarse a Roma, ¿no? Y justamente vemos eso que tú dices, esa fase de reconstrucción en Italia. Sí, ya un cambio, ¿no? Pues en lo desgarrador, ¿no? Así un poco más al melodrama, hacia lo humano, Y también de reconstrucción de la ciudad. sí, de esa reconstrucción y un poco tratando de transmitir el mensaje de que sí hay futuro, ¿no? Hay esperanza, ¿no? No todo acabó aquí. Robert Stam, que es analista o teórico cinematográfico, dice que Italia había perdido su identidad nacional tras la guerra y todo lo que había pasado. Italia había perdido su identidad nacional y en consecuencia tuvo que reconstruirla con ayuda del cine. Así explicaba Robert Stam. Así es. Claro, tenía que reconstruir su propia identidad, tenía que, pues sí, reflejar lo que se estaba viviendo y no hacerse, no sé, oídos sordos y ojos ciegos a la realidad, ¿no? Y solo hacer cine escapista y cine de evasión, sino tenían que, pues, afrontar lo que se estaba viviendo. Y no podía durar más por esa necesidad del mismo público de ya descansar de su propia realidad más tarde, ¿no? Y pues, por eso vienen esos cambios. Y sí, justamente como todos los estilos nacen de forma pertinente a sus condiciones sociales o movimientos políticos y tienen una fecha de caducidad. Así es. Si bien dejan algún rastro que pueden rescatar y del que se puede apropiar otros cineastas, siempre nacen con una fecha
de caducidad. Y un poco no hemos mencionado, pero sí dentro de las mismas líneas del neorrealismo, en ese momento había como dos tendencias, una más idealista, que era solamente testimoniar, ser el espejo, usar mucho a los niños, que eran como Rossellini o Vittorio de Sica, y una más radical o marxista, y ahorita justo que estás hablando que De estábamos hablando de Visconti. Visconti, que es Ujú. más radical, o de Sanctis, no sé si viste de Giuseppe de Sanctis, una que se llama Arroz Amargo. No, no la he visto. Cuéntanos un poquito más de qué trata. Y esa película también es fuerte y también marca una realidad enfocada en esa falta de trabajo o en esa falta de conseguir trabajo y que no hay empleos. Entonces se tienen que ir, se llevan a varias personas. Esa temporada en la que se va a ir a cosechar el arroz y entonces se llevan y es un trabajo de sol a sol durísimo y entonces nada más van por esos días y la paga es muy baja, pero les conviene ir, entonces tienen que trasladarse. Y ya ahí mete también una historia de un delincuente que está escapando de la justicia y entonces usa este transporte para ir a esconderse ahí y se enamora de una de las mujeres, porque muchas mujeres trabajan en estos campos, en nuestros sembradíos cosechando, pero es toda esta situación que de pronto no hay trabajo en las ciudades, entonces te están buscando por donde puedan alguna oportunidad para ganar algo extra, ¿no? Entonces esta realidad reflejada es una buena película de Sanctis, pero como decíamos, hay dos alas, ¿Vertientes? dos vertientes, una más radical y marxista de la que luego se aleja Visconti por completo, ¿no? O sea, que podemos ver sus últimos trabajos o sus trabajos posteriores y no tiene nada que ver, pero bueno, es como para ubicarlos un poco las diferencias, ¿no? Entre los directores realistas. Si realmente yo no conocía a ese director, es una película que voy a ver. Yo todas las recomendaciones que tú me das las veo sin duda. Y pues directores se nos van a escapar, ¿no? Ahorita comentamos la Trinidad que fue como que la más grande y Fellini, que si bien estuvo involucrado en varias de estas películas como guionista o co-guionista, pues también formó ahí un poquito, fue una de esa última parte de la estela neorrealista, ¿no? Pero sí, se nos van a escapar otros, también porque el podcast es muy corto. La vida es muy corta también para ver tantas películas. Pero bueno, a mí te digo, el no realismo, el tema me encanta. Ojalá alguno de las personas que nos escuchen y no hayan visto algunas de las películas mencionadas se animen a verlas. Muchas de ellas están ya libres en internet, en YouTube. Bueno, en YouTube sí están como unas versiones que no se ven tan bien, como que muy viejitas, pero incluso en internet así abierto pueden encontrar versiones remasterizadas y de gran calidad. Entonces no van a batallar nada para encontrarlas y para verlas. Y pues, ¿qué más que alguno de ustedes vea alguna de estas películas? Si no es que ya las vio y nos comente en nuestro correo persistencialatiniana.podcast@gmail.com. Así es. Y también, digo, de directores se nos pueden estar yendo muchos. También no mencionamos al guionista Sabatini, que fue como uno de los creadores de estas historias neorrealistas, fue uno de los más importantes, ¿no? Que De trabajó los de los principales, así. principales, César Sabatini, que trabajó con Vittorio de Sica en Ladrón de Bicicletas y en muchas otras. Entonces creo que es uno de los que teníamos también que mencionar. Pero bueno, sí se nos pueden estar yendo algunos. Coméntenos si algunos se nos fueron y si ustedes quieren aportar a esta lista de películas y directores. Sí, fundamentales del neorrealismo. Coméntenos, por favor. Así es. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana en Persistencia Retiniana. Nos escuchamos con recomendaciones del mes de octubre. Qué rápido se nos va el tiempo, la verdad. Así es. Vamos a recomendar películas que están en diversas plataformas, en Netflix, en Movie, en Amazon o en el E incluso en cine. cine, así Ajá. es. Hay una película mexicana que se estrenó que a mí me parece increíble y que toma muchísimos elementos de el estilo neorrealista. Uh-huh. Entonces, aquí nos vemos y nos escuchamos. Bueno, más bien nos escuchamos, porque incluso en YouTube nos, nos escuchamos, nada más no nos vemos. Nos, Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Celia, ¿cuáles son tus redes sociales? sí, yo es @Celi Sutton en Instagram, @CelSut en Twitter y me pueden leer en elespectadorimaginario.com. ¿Y a ti? A mí me pueden seguir en Instagram en @derricky.com y en YouTube y Letterboxd como To Catch a Film. También les damos muchas gracias porque justamente nos llegó un mensaje de que entramos a los primeros 35 podcasts más escuchados
en Apple Podcast sobre cine en México. Entonces, pues eso se nos hace muy bonito, ¿no? Porque tenemos no sé cuántos meses llevaremos, como Apenas, dos, tres llevamos muy meses. poco, llevamos 2 meses, 2, 3 meses. Y pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces, muy felices. Y yo también darle muchísimas felicidades a Celia, que tuvo su primera publicación en Revista Purgante, una revista de cultura independiente aquí en México, en un artículo buenísimo sobre mujeres en el cine, mujeres directoras. Muchísimas felicidades, Celia. Gracias, Ricardo. Gracias por leerme también en Purgante y pues espero les gusten los artículos, que es una revista muy, muy interesante. Y es otra de tus lugares a donde te vamos a seguir. Ya puedes incluirlo también en tus redes sociales, a leer a Celia en Revista Purgante. Así es, muchas Ahí vamos a gracias. estar añadiendo en cada podcast, vamos a estar añadiendo la liga a su artículo más reciente. Así es, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos y gracias por leerme. Y pues también a ti te pueden seguir en YouTube, en tu canal, y suscribirse tanto en tu canal Tu Cacho Film y en nuestro canal Persistencia Retiniana. Así es que suscríbanse. Suscríbanse, activen la campanita y pues coméntenos también, como que no se han animado a comentarnos en los videos Sí. de YouTube. Pero bueno, entonces nos vemos la próxima Bueno, semana. hasta la Hasta próxima, luego, hasta el Celia. lunes. Gracias.